Mis padres me obligaron a dejar la universidad para trabajar y pagar las deudas que mi hermano generó con sus negocios fracasados. Cuando terminé, los dejé atrás para siempre. 5 años después, irrumpieron en mi empresa exigiendo que se la entregara por abandonarlos. Les señalé la salida pidiéndoles amablemente que se larguen. A los 20 años mi vida dejó de ser mía. No fue una decisión que tomé, no fue un accidente ni una mala racha de esas que uno se busca solo. Fue mi propia familia la que me quitó de las manos todo lo que había construido y me obligó a seguir un camino que nunca quise. En ese entonces estudiaba ingeniería mecánica en la University of Illinois at Chicago. Tenía un pequeño apartamento compartido con un amigo cerca de West Loop, trabajaba medio tiempo en una tienda de autopartes y, aunque me faltaban un par de años para graduarme, sentía que iba en la dirección correcta. Todo cambió en una sola llamada un martes por la noche, cuando mi madre me dijo con esa voz seca y urgente que tenía que ir a casa de inmediato. Al llegar, encontré a mis padres sentados en la mesa del comedor con caras largas y a mi hermano mayor con las manos entrelazadas, mirando al suelo. Él siempre había sido el favorito, el que recibía aplausos por cualquier cosa que hiciera, el que nunca tenía que enfrentar las consecuencias. Resulta que había abierto una tienda de detailing de autos en Aurora, convencido de que sería un éxito porque todo el mundo quiere un carro limpio. En menos de un año, el negocio se fue al carajo. Entre la renta de $2,000 al mes, el equipo financiado y un préstamo que pidió a un prestamista privado, acumuló más de $40,000 en deudas. Mis padres no llegaron a pedirme ayuda. Llegaron a informarme lo que iba a pasar. Mi padre fue directo, la familia estaba en crisis y yo era el único que podía salvarla. Eso significaba abandonar la universidad y trabajar tiempo completo para pagar la deuda de mi hermano. No hubo espacio para discutir. Cuando intenté hablar de mis planes, mi madre me interrumpió diciendo que la universidad siempre estaría ahí, pero la familia no podía esperar. Y luego soltó la frase que me quemó por dentro: tu hermano siempre te cuidará cuando lo necesites. Ahora es tu turno de cuidarlo a él. En menos de 2 semanas dejé el apartamento, me mudé de vuelta a la casa de mis padres en Naperville y conseguí un empleo en Home Depot con turnos de 10 horas, 6 días a la semana, a $14 la hora. Pasé de estudiar proyectos de ingeniería a arrastrar pallets de madera en un invierno de -5 grados, con la nieve acumulada hasta las rodillas y las manos agrietadas por el frío. Los lunes por la mañana, mientras mis antiguos compañeros me mandaban mensajes sobre sus clases y sus proyectos, yo estaba cargando sacos de cemento a una camioneta destartalada mientras sentía que todo lo que había soñado se alejaba un poco más. Mi hermano no movió un dedo para ayudar a pagar su propia deuda. Decía que estaba buscando nuevas oportunidades mientras pasaba las tardes jugando videojuegos en el sótano o saliendo con amigos. Cuando intentaba confrontarlo, mis padres saltaban a defenderlo como si fuera un niño indefenso. Decían que él tenía mucho estrés y que no debía cargar con más presión. La ironía me revolvía el estómago, pero no tenía opción, cada cheque que recibía iba directo a cubrir pagos y cuotas que no tenían nada que ver conmigo. Fueron 3 años así. 3 años en los que mis manos siempre estaban llenas de callos, mi espalda dolía cada noche y mis sueños se reducían a llegar a casa, comer algo barato y dormir lo suficiente para levantarme antes del amanecer. Cuando por fin terminé de pagar hasta el último centavo, esperaba, ingenuamente, que al menos me agradecieran o que me dejaran retomar mi vida. Pero en lugar de eso, comenzaron a insinuar que ahora debía ayudar a levantar un nuevo negocio que mi hermano quería iniciar, esta vez una tienda de llantas usadas. Ese fue mi punto de quiebre. Una noche, mientras mi madre me hablaba de cómo sería bueno que invirtiera en el proyecto, sentí que algo en mí se cerraba para siempre. No discutí, no levanté la voz. Solo asentí, me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Esa misma semana, con lo poco que había ahorrado, alquilé una habitación en un departamento compartido en Chicago, acepté un trabajo nocturno en un taller mecánico y retomé cursos en línea para terminar mi carrera. Aunque fuera a paso lento. Corté todo contacto con mi familia sin explicaciones ni despedidas. Los siguientes 5 años fueron un maratón.
Trabajaba de noche, estudiaba de día, y cada dólar extra lo invertía en aprender más, comprar herramientas y ahorrar para algo mío. Eventualmente, encontré un local pequeño en un parque industrial cerca de Cicero y comencé a fabricar piezas metálicas personalizadas para automóviles. El boca a boca y algunos contratos pequeños me permitieron crecer poco a poco hasta tener 2 empleados y clientes que venían desde otros estados. Había construido algo sólido, estable, completamente con mis propias manos y sin deberle nada a nadie. Pensaba que ese capítulo de mi vida había quedado enterrado. Pero un lunes cualquiera, mientras revisaba planos en mi oficina, escuché voces familiares en la recepción. Era imposible no reconocer ese tono autoritario mezclado con falsa preocupación. Cuando salí, ahí estaban, mis padres, con la misma postura de siempre, y detrás de ellos mi hermano, más envejecido y descuidado de lo que recordaba. En ese momento supe que el pasado había regresado, y que no venía en son de paz. Actualización 1. 5 años después de la última vez que los vi, la vida me había dado la oportunidad de reinventarme. Mi empresa ya no era un pequeño taller improvisado en un local alquilado, sino un espacio amplio en un parque industrial con un letrero que llevaba mi nombre. Un equipo de 2 empleados fijos y contratos con 3 concesionarios importantes de Illinois. Me levantaba cada día antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba llegar temprano. Encender las luces del taller y escuchar el eco metálico mientras los compresores y las máquinas de corte despertaban. Había pasado de contar cada centavo para pagar una deuda que no era mía a manejar facturas de decenas de miles de dólares al mes, con la tranquilidad de saber que todo lo que tenía lo había ganado sin ayuda de nadie. Ese lunes en particular no tenía nada de especial. Era mediados de marzo. El clima empezaba a suavizarse después del invierno y la nieve se derretía dejando charcos en las calles. Estaba revisando los planos de un pedido grande para un cliente en Milwaukee cuando escuché voces en la recepción. No eran clientes. No eran proveedores. Había algo en el tono, una mezcla de autoridad fingida y familiaridad invasiva, que me heló la sangre antes de siquiera verlos. Salí de mi oficina y ahí estaban. Mi madre, con el mismo peinado impecable que llevaba a misa los domingos, aunque ahora su cara estaba marcada por arrugas profundas. Mi padre, con ese gesto adusto que siempre usaba para dejar claro que su palabra era ley, vestido con una chaqueta de cuero gastada. Y detrás, mi hermano, con la mirada huidiza y la postura encorvada, un cigarrillo apagado detrás de la oreja y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. No habían cambiado en lo esencial. La misma energía invasiva, el mismo aire de superioridad disfrazado de preocupación familiar. Mi madre fue la primera en hablar, como si no hubieran pasado años sin contacto. Mijo, qué bonito lugar. Sabíamos que estabas haciendo algo, pero no imaginamos que fuera tan grande. Lo dijo recorriendo el taller con los ojos como si ya estuviera pensando dónde poner sus cosas. Mi padre se acercó sin pedir permiso y me dio un golpecito en el hombro, ese gesto paternalista que siempre me hizo rechinar los dientes. Hemos venido a hablar de la familia, de lo que es justo. Ya es hora de que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo, y al pronunciar como antes sentí un nudo en el estómago. El discurso no tardó en llegar. En menos de 5 minutos, habían soltado la historia, habían decidido que mi empresa debía regresar a la familia porque, según ellos, todo lo que yo había logrado era gracias a los valores y el trabajo que ellos me habían inculcado. Mi madre añadió que la sangre pesa más que el dinero y que, como hijo, tenía la obligación moral de asegurar el bienestar de todos. Mi hermano no decía mucho, pero asentía con una sonrisa torcida, como si ya se sintiera dueño de todo. Recuerdo que me quedé mirándolos, tratando de procesar el descaro. Mi padre hablaba como si nunca me hubiera arrancado de la universidad para salvar a su hijo favorito. Mi madre sonreía como si no hubiera ignorado mis sacrificios mientras me rompía la espalda cargando cajas a cambio de nada. Y mi hermano, el mismo que me dejó a mí todas sus deudas, ahora tenía el descaro de plantarse en mi taller y esperar que le entregara las llaves. Inspiré hondo, intentando no dejar que la rabia me nublara. Me crucé de brazos y dije con voz tranquila, casi amable, que no había absolutamente nada que discutir. Este negocio es mío.
No lo construí con ustedes, no lo levanté con su ayuda, y no tengo la más mínima intención de entregarlo. El cambio en sus rostros fue inmediato. La cordialidad falsa se convirtió en reproche. Mi madre me acusó de ser un mal hijo, de olvidarme de quien me había dado la vida. Mi padre levantó la voz, recordándome que ellos me hicieron quien soy y que debía obedecer. Mi hermano finalmente habló, con ese tono pasivo-agresivo que siempre usaba: si no fuera por todo lo que hicimos por ti, todavía estarías limpiando baños en Home Depot. No seas desagradecido, bro. Esa frase me sacó una risa breve y amarga. Le respondí que si no fuera por ellos, probablemente estaría graduado y trabajando en una firma de ingeniería, no reconstruyendo mi vida desde cero. Cuando vieron que no iba a ceder, comenzaron a presionarme de otra forma. Mi madre dijo que estaban pasando por problemas económicos graves, que la casa estaba a punto de ser embargada y que mi hermano necesitaba una oportunidad para empezar de nuevo. Que lo lógico era que yo cumpliera mi papel de hijo y hermano. Mi padre insistía en que podía retirarme y dejarles el manejo del taller, que ellos se encargarían de todo y yo podría descansar. La ironía era grotesca, venían a arrebatarme lo único que me pertenecía para que ellos pudieran seguir viviendo como siempre, a costa de otros. Cuando se me acabó la paciencia, me enderecé, los miré uno por uno y, con una sonrisa que sé que los irritó aún más, les dije: van a salir por esa puerta ahora mismo. Y si vuelven a pisar este lugar sin ser invitados, voy a llamar a la policía. Esto no es su casa, no es su negocio y no es su vida. Lárguense. Lo dije con calma, sin gritar, pero cada palabra llevaba el peso de los 5 años de distancia que había construido. Mi madre se levantó de la silla con un bufido, mi padre me lanzó una mirada cargada de desprecio y mi hermano murmuró algo que no alcancé a entender mientras salían. Justo antes de cruzar la puerta, mi padre se giró y dijo: te vas a arrepentir, muchacho. No olvides que la familia siempre cobra lo que le deben. Cerré la puerta detrás de ellos, apoyé la frente en el marco por un segundo y solté un suspiro largo. Sabía que esa no era la última vez que los vería, y que lo que acababa de pasar era solo el comienzo de algo mucho más incómodo. Esa tarde, mientras trabajaba, no pude evitar revisar varias veces las cámaras de seguridad para asegurarme de que no estuvieran merodeando. Sentía la tensión en los hombros, un zumbido sordo en la cabeza y esa sensación de que la tranquilidad que había construido podía tambalearse en cualquier momento. No me equivoqué. Ellos no eran de los que aceptan un no como respuesta, y algo me decía que su próxima jugada iba a ser mucho más sucia que aparecer en mi oficina con sonrisas hipócritas. Actualización 2. Una semana después de aquella visita, ya había logrado volver a mi rutina, o al menos eso intentaba. Me repetía que era mejor no darles espacio en mi cabeza, que todo había quedado en ese portazo y que si realmente querían seguir con sus vidas, lo harían lejos de la mía. Pero, como siempre con ellos, la calma duró poco. El primer indicio de que algo se estaba moviendo llegó un jueves por la mañana, mientras tomaba café en la pequeña sala de descanso del taller. Uno de mis clientes más antiguos, un tipo llamado Mark que me traía trabajo desde que abrí, entró con una sonrisa incómoda. Al principio pensé que venía a dejar piezas o revisar un pedido, pero en cuanto se sentó frente a mí noté que algo andaba mal. Me dijo, con cuidado de no sonar entrometido, que había escuchado algunos comentarios raros sobre mí en una reunión con otros proveedores. Según lo que le llegó, alguien estaba diciendo que yo me había aprovechado de mi familia para levantar mi negocio, que los había dejado en la ruina y que ahora me negaba a devolverles lo que me correspondía compartir. No hizo falta que me dijera quién estaba detrás de esos rumores. No mucha gente conocía mi historia completa, y menos con esos detalles torcidos. Lo que me molestó no fue solo que hablaran mal de mí, sino que intentaran manchar la reputación que tanto me había costado construir en un entorno donde el boca a boca lo es todo. En este negocio, si un cliente empieza a pensar que eres poco confiable, pierdes contratos antes de siquiera darte cuenta. Ese mismo día, al salir del taller, empecé a hacer algunas llamadas discretas. Me puse en contacto con un par de conocidos que aún vivían en Naperville y que, de una forma u otra, seguían cruzándose con mi familia.
No tardé en confirmar lo que sospechaba, mis padres y mi hermano habían estado contando su versión de la historia a cualquiera que quisiera escuchar, pintándome como un desalmado que los había abandonado justo cuando más me necesitaban. Algunos detalles eran ridículos, como que yo había usado el dinero de la deuda de mi hermano para abrir mi negocio, cuando la realidad es que ese dinero nunca pasó por mis manos. O que me había robado herramientas que supuestamente eran de la familia. Al principio pensé en ignorarlo, pero la cosa escaló rápido. 2 días después, uno de mis proveedores principales me llamó para decirme que había recibido un correo de alguien ofreciéndose a tomar mi lugar en los contratos que teníamos juntos. El remitente no firmaba con nombre, pero usaba una dirección de correo con el apellido de mi familia. Era demasiado obvio. Lo peor es que en el mensaje incluían información real de mis clientes y de los tipos de piezas que fabricábamos, lo que significaba que alguien había estado investigando mi negocio más de lo que yo creía. Esa noche me quedé en el taller hasta tarde, revisando archivos, facturas y cualquier indicio de que hubiera una fuga de información. No encontré nada comprometido, pero la idea de que estuvieran planeando algo más serio me dejó intranquilo. Me di cuenta de que no podía limitarme a esperar el próximo movimiento, tenía que prepararme. Los días siguientes, empecé a documentar todo. Guardaba cada mensaje, cada llamada extraña, cada rumor que me llegaba. Instalé cámaras adicionales en la entrada y en la zona de carga, y pedí a mis empleados que me avisaran si veían a alguien rondando sin razón. Hablé también con un abogado especializado en derecho comercial y le conté lo que estaba pasando. Su consejo fue claro: si el acoso continuaba, podía iniciar un proceso legal por difamación y, si se probaba que estaban interfiriendo en mis contratos, también por daños y perjuicios. Aún así, había algo en todo esto que me incomodaba más allá de lo legal. Era esa sensación de déjà vu, de volver a estar en una situación en la que ellos dictaban las reglas y yo tenía que correr detrás para minimizar el daño. Durante años me habían hecho sentir que no tenía control, que mi vida giraba en torno a sus decisiones y caprichos. Y aunque ahora las cosas eran distintas, esa sombra volvía a alargarse sobre mí. El punto de quiebre en esta nueva etapa llegó un domingo por la tarde. Estaba en mi apartamento, preparando algo para cenar, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y escuché la voz de un hombre que no reconocí, pero que se presentó como un contacto de mi hermano. No perdió tiempo en entrar al grano, quería saber si estaba dispuesto a hacer las cosas por las buenas y ceder parte del negocio para evitar problemas más grandes. No lo dijo abiertamente, pero el tono dejaba claro que era una amenaza velada. En lugar de engancharme, colgué y guardé el registro de la llamada. Me quedé un rato mirando la pantalla apagada del teléfono, con esa mezcla de rabia y claridad que solo aparece cuando entiendes que no hay vuelta atrás. Ya no era solo un intento de manipulación emocional, era un ataque directo a lo que había construido. Esa noche me senté frente a mi escritorio con una libreta y comencé a escribir un plan. No solo iba a proteger mi negocio, sino que iba a dejar un rastro legal tan sólido que, si se atrevían a dar un paso más, acabarían enfrentando consecuencias reales. No iba a permitir que me arrinconaran otra vez. Esta vez, ellos iban a ser los que tuvieran que rendir cuentas. Mientras cerraba la libreta y miraba por la ventana las luces lejanas de la ciudad, tuve una certeza fría: mi familia no iba a parar hasta que sintiera que había pagado por abandonarlos. Pero lo que ellos no entendían era que yo ya había pagado mi deuda, con intereses, y que ahora eran ellos quienes estaban a punto de descubrir lo caro que podía salirle seguir jugando conmigo. Actualización 3. 3 semanas después de aquella llamada amenazante, la tensión ya era parte del aire que respiraba. Me había acostumbrado a revisar las cámaras de seguridad del taller como quien revisa un espejo antes de salir, no por vanidad, sino por pura necesidad. Había noches en las que me quedaba despierto escuchando cualquier ruido en la calle, preguntándome si ese motor al ralentí afuera sería un vecino o alguien esperando el momento de acercarse. Era un martes por la noche, finales de abril, y el clima estaba extrañamente templado para la época. Habíamos terminado un pedido grande para un concesionario en Joliet y yo me había quedado un rato más cerrando el inventario. Eran casi las 10 cuando el sistema de cámaras envió una alerta al teléfono: movimiento en la entrada lateral.
Abrí la transmisión en vivo y ahí estaban, tan claros como si los tuviera a 1 metro. Mi hermano y otro tipo que no reconocí, ambos encapuchados, agachados junto a la puerta de servicio. El brillo metálico en las manos del otro no dejaba lugar a dudas, estaban intentando forzar la cerradura. El corazón me golpeó fuerte en el pecho, pero mis manos se movieron sin dudar. Llamé al 911, di la dirección, describí a los 2 individuos y añadí que uno de ellos era mi hermano, que tenía antecedentes de acoso y amenazas contra mí. La operadora me pidió que me mantuviera alejado y que la patrulla ya estaba en camino. Mientras esperaba, vi por las cámaras cómo forcejeaban con la cerradura sin lograr abrirla. La puerta estaba reforzada desde hacía meses con un sistema de acero que había instalado precisamente por temor a robos. A los pocos minutos, las luces de una patrulla iluminaron la calle y ellos salieron corriendo. Mi hermano giró la cabeza hacia la cámara y por un segundo, incluso con la capucha, pude ver su mirada fija, una mezcla de odio y desafío, como si estuviera diciendo esto no ha terminado. La policía alcanzó a detenerlos a media cuadra, pero luego de hablar unos minutos con ellos, los dejaron ir. Cuando el oficial se acercó a mí, me explicó que como no habían causado daños visibles ni logrado entrar, no podían hacer arrestos inmediatos, aunque sí quedaba registrado el intento. Esa respuesta me dejó con una frustración pesada en el estómago. Tenía video, tenía identificación, tenía un historial de amenazas, y aún así, el sistema parecía darles margen para seguir jugando. El oficial me sugirió presentar una denuncia formal y reforzar aún más la seguridad. Yo asentí, pero por dentro ya estaba decidido, no solo iba a denunciar, iba a usar todo esto como base para ir más lejos. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y paranoia. Cada vez que sonaba el teléfono y no reconocía el número, me preparaba para otra amenaza. Cada vez que una camioneta desaceleraba frente al taller, pensaba que era ellos. Hablé con mi abogado y le entregué las grabaciones junto con un registro cronológico de todo lo que había pasado desde su primera visita. Me dijo que con ese material podía solicitar una orden de restricción y, si lograba demostrar el patrón de acoso, incluso iniciar un proceso por tentativa de robo y daños a mi reputación comercial. Mientras tanto, el ambiente en el taller también empezaba a resentirse. Algunos empleados se sentían incómodos, y aunque no me lo decían directamente, podía ver en sus miradas que se preguntaban qué tan lejos llegaría todo esto. No podía culparlos, nadie quiere trabajar en un lugar donde la familia del dueño aparece en plena noche intentando entrar a la fuerza. Así que empecé a tomar medidas adicionales, cerraduras electrónicas, un sistema de alarma conectado directamente a la policía, iluminación extra en todas las entradas. El siguiente golpe, sin embargo, no vino por la vía física. Una mañana, al abrir el correo electrónico de la empresa, encontré un mensaje anónimo denunciando supuestas irregularidades en la fabricación de piezas. Decía que trabajábamos con materiales defectuosos y que poníamos en riesgo a los clientes. Aunque era falso de principio a fin, estaba dirigido a la misma persona que gestionaba uno de mis contratos más grandes. No tardé en confirmar que la IP del mensaje provenía de Naperville. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. Ese día terminé de convencerme de que ya no se trataba de simples ataques impulsivos. Estaban organizando un hostigamiento sistemático para debilitarme y, si no actuaba, podían llegar a causar un daño real. Sentí ese viejo calor en el pecho, el mismo que había sentido años atrás cuando me arrinconaron para pagar las deudas de mi hermano, pero esta vez no había resignación en la mezcla. Era ira pura, canalizada, lista para moverse en una sola dirección. Esa noche, después de cerrar el taller, me quedé solo en la oficina revisando todo el material que había recopilado. Grabaciones, capturas de pantalla, mensajes de clientes advirtiéndome de los rumores, el video del intento de robo, el correo anónimo. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas que mostraba claramente quiénes eran y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No era solo mi palabra contra la de ellos, tenía pruebas suficientes para que cualquier juez viera el patrón. Me quedé mirando la pantalla de la computadora, con el reflejo tenue de mi propia cara, y tomé una decisión definitiva. Ya no iba a esperar a que cruzaran otra línea.
La próxima vez que nos viéramos no sería en la entrada de mi taller ni en una conversación forzada. Sería en un tribunal, bajo juramento, frente a alguien con autoridad para poner un alto. Guardé todo el material en una carpeta segura, apagué las luces y salí del taller. Afuera, el aire de la noche estaba cargado de humedad, con ese olor a asfalto mojado que deja la llovizna ligera. Caminé hacia mi camioneta sintiendo que, por primera vez en semanas, tenía el control del tablero. Si ellos querían seguir empujando, yo iba a empujar de vuelta, y esta vez iba a asegurarme de que no tuvieran donde caer sin romperse. Actualización 4. 2 meses después de aquella noche en que vi a mi hermano y a su cómplice intentando forzar la puerta del taller, la carpeta de pruebas que había armado con mi abogado estaba tan llena que parecía un expediente policial. Mensajes impresos, capturas de pantalla, copias de correos anónimos, transcripciones de llamadas, videos de las cámaras, todo perfectamente ordenado por fechas, con notas al margen sobre el contexto de cada incidente. Cada día que pasaba sin actuar me quemaba un poco más por dentro, pero mi abogado insistía en que la clave estaba en acumular suficiente evidencia para que el juez no tuviera margen de duda. Durante esas semanas, el acoso no cesó. No era constante ni diario, pero aparecía de manera intermitente, como para recordarme que seguían ahí. Una noche, las cámaras captaron el reflejo de luces de un auto que se estacionó frente al taller por casi media hora, sin que nadie saliera. Otro día, uno de mis empleados me comentó que un hombre se había acercado a la zona de carga preguntando por el dueño y diciendo que sabía cosas sobre mi negocio. No dio su nombre y se fue cuando le dijeron que yo no estaba. En redes sociales, comenzaron a circular comentarios bajo publicaciones de la empresa insinuando que éramos deshonestos y que había que investigar de dónde salía el dinero. Era un ataque en varias direcciones, sutil en algunos momentos y descarado en otros. Finalmente, a mediados de junio, mi abogado me dijo que estábamos listos para dar el siguiente paso. Presentamos una solicitud formal para una orden de restricción contra mis padres y mi hermano, respaldada por más de 70 páginas de pruebas. El argumento era claro: hostigamiento continuado, intento de robo, difamación y acoso que afectaba mi vida personal y mi negocio. La audiencia fue programada para principios de julio en el Tribunal del Condado. El día de la audiencia amaneció húmedo y pegajoso, con ese calor sofocante que Illinois sabe dar en pleno verano. Llegué al edificio del tribunal con una carpeta de copias en la mano y mi abogado caminando a mi lado. La sala de espera estaba llena, con el murmullo constante de otras personas esperando su turno. Cuando vi a mis padres y a mi hermano entrar, sentí ese viejo reflejo de tensión en la mandíbula. Mi madre vestía de manera impecable, como si fuera a una reunión social. Mi padre llevaba su chaqueta de siempre y esa expresión seria que usaba como escudo. Mi hermano, bueno. Él parecía incómodo en una camisa abotonada que probablemente no había usado en años. No hubo intercambio de saludos. Apenas se sentaron al otro extremo de la sala, mi hermano evitó mi mirada, pero mis padres se aseguraron de clavarme la suya, una mezcla de desafío y victimismo. Cuando nos llamaron a pasar, el silencio se volvió más denso. Dentro de la sala, el juez, un hombre de cabello canoso y gafas gruesas, repasó el caso con una calma meticulosa. Mi abogado presentó los videos primero, las imágenes nítidas del intento de robo, las capturas de los mensajes, las fechas, los registros de llamadas. Cada prueba aparecía en la pantalla, y yo podía ver cómo mi madre iba perdiendo color, cómo mi padre fruncía el ceño y cómo mi hermano trataba de mantener una expresión neutra pero se removía en su asiento. Cuando fue su turno de hablar, mi madre intentó darle un giro melodramático a la situación. Dijo que todo era un malentendido, que lo único que querían era reconectarse como familia y que yo había malinterpretado sus acciones. El juez no parecía muy impresionado, sobre todo cuando mi abogado presentó el correo anónimo enviado a uno de mis proveedores, acompañado de la trazabilidad que lo vinculaba a una IP registrada en Naperville. Mi padre intentó intervenir para decir que eso lo pudo haber hecho cualquiera, pero el juez lo interrumpió, recordándole que las pruebas no se contradecían con simples suposiciones. Cuando le tocó hablar a mi hermano, su estrategia fue aún más absurda. Dijo que había pasado por el taller aquella noche para ver si estabas ahí y hablar, y que el hombre que lo acompañaba era un amigo que quería conocer el lugar.
La grabación mostraba claramente a ese amigo manipulando la cerradura con una herramienta. El juez se inclinó hacia adelante y le preguntó, ¿y usted siempre saluda a la gente probando si la puerta está cerrada? El silencio que siguió fue tan incómodo que casi me hizo sonreír. Tras casi 2 horas de revisión, el juez dio su veredicto. La orden de restricción fue aprobada por un periodo de 5 años. Mis padres y mi hermano no podían acercarse a menos de 500 yardas de mí, de mi taller o de mi casa, y tenían prohibido cualquier tipo de contacto, directo o indirecto. Además, el juez ordenó que la evidencia fuera remitida para evaluar posibles cargos por intento de robo y acoso, lo que significaba que la historia podía escalar aún más en el ámbito penal. Al salir de la sala, ellos pasaron junto a mí. Mi madre murmuró algo que no alcancé a entender, pero su tono era ácido. Mi padre me miró de reojo, apretando la mandíbula, y mi hermano ni siquiera levantó la vista. Caminé hacia la salida con mi abogado, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tensión. Por un lado, había ganado una protección real, por otro, conocía lo suficiente a mi familia como para saber que no aceptarían esa derrota sin intentar algo más. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me serví un whisky y me senté frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. Recordé cada momento de los últimos meses, cada rumor, cada amenaza, cada aparición no deseada. Y aunque me sentía más protegido, también tenía claro que lo que había ocurrido en el tribunal era solo un capítulo más. Ellos habían perdido una batalla importante, pero la guerra no estaba necesariamente cerrada. Mi abogado me llamó antes de que me fuera a dormir. Me dijo que, con la orden de restricción ya en vigor, teníamos una base sólida para proceder con una demanda civil por daños y perjuicios, considerando el impacto que sus acciones habían tenido en mi negocio. No dudé en darle luz verde. Si iban a seguir buscándome, yo iba a convertirme en la piedra contra la que se estrellaran una y otra vez, hasta que no les quedara nada con qué golpear. Me recosté esa noche con una sensación extraña. No era paz, pero tampoco era el miedo de antes. Era más bien la certeza de que, por primera vez, no estaba reaccionando a lo que ellos hacían, estaba tomando la iniciativa. Y eso, para alguien que había pasado años sobreviviendo a sus decisiones, era más valioso que cualquier otra cosa. Actualización final. 6 meses después de aquella audiencia, el calor húmedo del verano había dado paso a un otoño fresco en Chicago. Las hojas empezaban a amontonarse en las aceras y las mañanas tenían ese aire nítido que solo aparece cuando el frío empieza a asomar. Mi taller seguía trabajando a buen ritmo, había conseguido 2 contratos nuevos y, por primera vez desde que empecé, me permití cerrar los viernes por la tarde para tener fines de semana más largos. La orden de restricción había funcionado como un muro, ni mis padres ni mi hermano se habían acercado físicamente, y cualquier intento de contacto indirecto lo reportaba de inmediato a mi abogado y quedaba registrado. Pero el proceso civil que iniciamos después de la audiencia había seguido su curso como un río subterráneo, lento pero constante. En esos 6 meses, mi abogado y yo habíamos comparecido en varias sesiones para presentar evidencia del impacto que sus acciones habían tenido en mi negocio. Mostramos contratos cancelados o retrasados debido a los rumores, gastos adicionales en seguridad, horas perdidas atendiendo el acoso. Y hasta un informe de un psicólogo que documentaba el estrés y la ansiedad que había soportado. La suma de todo formaba un caso sólido, no era solo una historia familiar amarga, era un daño medible en dólares y en calidad de vida. A principios de ese septiembre, el juez dictó sentencia. Mis padres y mi hermano debían pagarme $25,000 en concepto de daños y perjuicios, más las costas legales. El pago no era opcional, si no lo hacían en el plazo establecido, se procedería con el embargo parcial de la casa donde vivían. Mi abogado me explicó que, por la situación económica que tenían, lo más probable era que no pudieran pagar al contado, y que el embargo sería inevitable. No me sorprendió. La fecha llegó, y como era de esperar, el dinero no apareció. Un martes por la mañana, el alguacil del condado llegó a la casa de mis padres para entregar la notificación oficial del embargo. Yo no tenía que estar ahí, pero decidí ir. No por morbo, sino porque quería cerrar el ciclo con mis propios ojos, sin depender del relato de nadie.
Recuerdo la calle tranquila de Naperville, con los árboles bordeando las aceras y las casas todas bien cuidadas, menos la de mis padres. La pintura exterior estaba descascarada, el césped crecido y amarillento, como si nadie hubiera tenido energía o interés en mantenerlo. Aparqué mi camioneta a unos metros y observé cómo el alguacil caminaba hasta la puerta. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, vi a mi madre primero. Tenía el cabello desordenado, ojeras profundas y una bata que parecía vieja. Mi padre apareció detrás, con el mismo gesto endurecido de siempre, aunque esta vez había algo distinto en sus ojos, una mezcla de cansancio y rabia contenida. El alguacil les explicó el procedimiento con voz neutra, entregando los documentos y detallando lo que sucedería si no cumplían con el pago en el plazo final. Mi madre intentó interrumpirlo para protestar, pero él no perdió la calma. Mi hermano apareció al cabo de un momento, bajando las escaleras con una camiseta sin mangas y pantalones deportivos. Se quedó en el umbral, observando la escena como si no terminara de procesar lo que pasaba. En un momento, mi madre me vio detrás de la camioneta y su expresión cambió. Caminó hacia mí con pasos rápidos, la bata agitándose alrededor de sus piernas. «¿Estás feliz ahora?», me dijo con la voz cargada de veneno. «Has destruido a tu propia familia por orgullo. Todo esto lo podrías haber evitado si hubieras hecho lo correcto». Me quedé quieto, con las manos en los bolsillos, escuchando sin interrumpir. Cuando terminó, solo le respondí, lo correcto habría sido no destrozar la vida de alguien para salvar a quien nunca quiso salvarse a sí mismo. Lo correcto habría sido respetar los límites cuando los puse. Esto es el resultado de no hacerlo. Mi padre se acercó también, diciendo que no entendía cómo podía humillar a la gente que me dio la vida. Le contesté que me la dieron, sí, pero también intentaron adueñarse de ella. Y que ese tiempo se había acabado. No gritamos. No hubo insultos de mi parte. Pero cada palabra que dije llevaba el peso de todos esos años en que me callé por mantener la paz. El alguacil terminó su trabajo, entregó las copias y se marchó. Mis padres se quedaron en la entrada, mi madre con lágrimas en los ojos y mi padre mirándome como si quisiera atravesarme con la mirada. Mi hermano, en cambio, se limitó a encender un cigarrillo y dar una calada larga, evitando todo contacto visual. No había nada más que decir. Subí a mi camioneta, encendí el motor y me alejé despacio, viendo por el retrovisor cómo la casa se hacía más pequeña hasta perderse entre las curvas de la calle. Conduje de vuelta a Chicago con las ventanas bajadas, dejando que el aire fresco de la mañana limpiara un poco la pesadez que sentía en el pecho. No era alegría lo que llevaba dentro, ni siquiera satisfacción plena. Era más bien una sensación de cierre, de haber puesto un punto final en un libro que había estado abierto demasiado tiempo. En los días que siguieron, mi vida volvió a su ritmo habitual. El taller seguía creciendo, y la tranquilidad de no tener que mirar por encima del hombro a cada momento era algo que aprendí a valorar como un lujo. La orden de restricción seguía vigente, el embargo estaba en marcha, y por primera vez en muchos años, no sentía que mi vida estuviera a merced de las decisiones o caprichos de otros. A veces, por la noche, me sorprendía pensando en cómo habría sido mi vida si aquel día, a los 20 años, hubiera tenido el valor de decir que no. Quizá habría terminado la universidad, quizá estaría en otro estado, quizá ni siquiera habría abierto mi propio negocio. Pero, aunque nunca podré saberlo, lo que sí sé es que la persona que soy ahora no existiría sin todo lo que tuve que soportar. No digo que les deba nada por eso, no les debo nada. Lo que soy lo construí a pesar de ellos, no gracias a ellos. El último recuerdo claro que guardo de este asunto es de esa mañana frente a la casa. El olor a césped recién cortado de las otras casas, el viento moviendo las hojas, y mis padres plantados en la entrada como si el mundo les hubiera jugado una mala pasada. La diferencia es que, esta vez, yo no era el joven al que podían ordenar qué hacer y cómo vivir. Era un hombre que había aprendido a proteger lo suyo, y que estaba dispuesto a hacerlo cuantas veces fuera necesario. Ese pensamiento me acompaña todavía. Porque sé que, aunque la historia con ellos esté cerrada, siempre habrá nuevas batallas que pelear. Y ahora sé, con absoluta certeza, que no volveré a pelear ninguna con las manos atadas.